Esta mañana me despierto a las 6:45. Como cada mañana, nada más levantarme, me retiro a mi rincón de oración, permitiendo, si así es la voluntad del Padre, que pueda discernir espiritualmente aquello que quiera mostrarme, para seguir avanzando en este camino de santidad al que me llama. Todavía acostado, antes incluso de incorporarme, aparecen en mi mente dos escenas muy concretas vividas durante los últimos 2 días. La primera sucede cuando me dirigía caminando hacia la casa de las apariciones para participar en la Eucaristía de la tarde. Mientras caminaba observé a un joven africano extremadamente delgado intentando abrir un nuevo agujero en su cinturón. Tal era su delgadez que los pantalones apenas se sostenían en su cintura. Con una pieza pequeña metálica, golpeaba contra la pared intentando atravesar el cuero del cinturón. La escena me conmovió. Me acerqué y le pregunté si estaba bien y si necesitaba ayuda. Con sencillez me respondió: "No, gracias a Dios, ya puedo yo". Mientras hablábamos, recordé haberlo visto días atrás, lavando su ropa en el agua de la playa. Entonces surgió en mi corazón el deseo de entregarle mi propio cinturón, uno de cierre automático, que no necesitaba agujeros. Lo quité y le insistí para que lo aceptara, pero se negó. Dios me permitió comprar este cinturón hace poco, comentó. Aquella respuesta me sorprendió. No hablaba desde la queja, no hablaba desde la necesidad, hablaba desde la gratitud. Continuamos conversando unos minutos más. Le pregunté si tenía algún lugar donde dormir. Mi intención era sencilla: ofrecerle mi casa durante 1 o 2 noches para que pudiera descansar. Sin embargo, percibí que no deseaba ser acogido de esa manera. Me explicó que llevaba años recorriendo distintos lugares de España y que sentía que Dios lo estaba guiando precisamente hacia donde se encontraba en ese momento. Respeté su libertad, nos abrazamos, le deseé todas las bendiciones posibles y seguí mi camino. Horas más tarde, después de la Eucaristía, paseando por el centro de la ciudad, volví a verlo, o al menos eso sospeché. Desde la distancia reconocí una pequeña bolsa negra llena de ropa que había visto durante nuestro primer encuentro. Sentí el impulso de acercarme nuevamente. No sabía muy bien por qué. Quizás seguía latiendo dentro de mí el deseo de ofrecerle hospitalidad. Lo seguí durante varios minutos hasta que entró en la estación de tren. Entonces me acerqué. Le pedí permiso para sentarme a su lado y, para confirmar mi sospecha, le pregunté si conocía a un joven llamado Kevin al que había conocido aquella misma tarde. Sonrió sorprendido. Era él. Sin embargo, percibí cierta desconfianza. Me preguntó qué buscaba realmente, qué quería de él. Y añadió algo que todavía resuena en mi interior: "Yo solo puedo ofrecerte a Cristo. Si eso es lo que buscas, puedo dártelo. Pero no puedo darte lo que no tengo". Yo le respondí que sí, que quería escucharlo. Y durante unos minutos me habló de su conversión, de su vida pasada y de la certeza que tenía de su salvación en Cristo. Después le pregunté qué le hacía estar tan seguro de que perseveraría hasta el final. Y fue entonces cuando algo cambió. La conversación dejó de ser un encuentro y comenzó a convertirse en discusión. Las palabras empezaron a ocupar el lugar que antes ocupaba la escucha.
La doctrina comenzó a desplazar a la persona. Los argumentos fueron sustituyendo progresivamente al corazón. Durante más de una hora hablamos de salvación, de la Virgen María, de la autoridad de la Iglesia y de diferentes interpretaciones bíblicas. Y aunque exteriormente seguíamos conversando, interiormente sentía que nos alejábamos. Finalmente me despedí. No era aquel el encuentro al que había sido llamado. Al día siguiente compartí la experiencia con el ermitaño hermano Carlos. Y fue él quien puso palabras a algo que yo todavía no lograba comprender. Eso no fue realmente un encuentro, comentó. Hubo proximidad física, hubo intercambio de palabras, pero no hubo encuentro. Aquella afirmación permaneció resonando en mi interior, hasta que, mientras permanecía en oración esta mañana, surgió una expresión nueva: la palabra de Dios en el encuentro. Y comprendí que Dios quería mostrarme algo. Permanezco en silencio, y poco a poco las escenas comienzan a ordenarse. Comprendo que el verdadero centro de la experiencia no está en la discusión posterior, ni siquiera está en Kevin. El centro está en aquello que sucedió antes, en la moción interior, en el impulso de la caridad, en el movimiento silencioso del espíritu. Comprendo que fui movido desde el amor, primero hacia el cinturón, después hacia la posibilidad de ofrecerle un hogar, después hacia el deseo sincero de escucharlo. Todo ello nació sin cálculo, sin estrategia, sin intención de convencer. Simplemente nació. Y eso era ya obra de Dios. Veo entonces con claridad algo que hasta ahora no había percibido. Mientras ambos permanecimos en el terreno del encuentro, la presencia de Dios era palpable. Cuando apareció la necesidad de defender posiciones, la palabra dejó de ser puente y comenzó a convertirse en frontera. No porque la verdad dejara de ser importante, sino porque la verdad nunca puede separarse del amor. Las palabras de Dios no fueron dadas para vencer discusiones. Fue dada para crear comunión. Fue dada para restaurar. Fue dada para acercar. Fue dada para revelar el rostro del Padre. Y comprendo algo más profundo todavía. Dios no me estaba pidiendo predicar, me estaba pidiendo amar. No me estaba pidiendo corregir, me estaba pidiendo escuchar. No me estaba pidiendo demostrar nada, me estaba pidiendo estar presente. Recuerdo entonces a María, recién embarazada de Jesús. No fue a visitar a Isabel para enseñarle doctrina, fue al encuentro. Llevó la presencia, y la presencia habló por sí misma. Quizás ahí se encuentra una de las mayores diferencias entre la palabra humana y la palabra de Dios. La palabra humana intenta convencer. La palabra de Dios transforma porque ama. Comprendo entonces que el verdadero y la verdadera evangelización comienza mucho antes de abrir la boca. Comienza cuando alguien se siente visto, escuchado, acogido, reconocido, amado. La palabra de Dios en el encuentro no es precisamente y principalmente un texto escrito hace 2000 años.
Es Cristo vivo manifestándose en la relación entre dos personas que se reconocen hermanos. Es el Espíritu Santo actuando cuando el corazón deja espacio para amar. Es el Padre entregándose continuamente a través de nuestra propia entrega. Y entonces nace en mí una frase que resume todo lo aprendido. Huye del encuentro en la palabra y busca la palabra de Dios en cada encuentro. Amado Dios Padre, gracias porque sigues enseñándome a través de los encuentros sencillos. Gracias porque muchas veces me muestras tu voluntad antes de que una sola palabra sea pronunciada. Enséñame a reconocer las mociones de tu espíritu, a seguirlas con humildad, a confiar en ellas. Líbrame de la necesidad de tener razón. Líbrame de la tentación de convencer. Líbrame de utilizar tu palabra como una herramienta para imponerme sobre los demás. Haz que pueda descubrirte en el corazón de cada persona, que aprenda a escuchar más allá de las palabras, que aprenda a amar más allá de las diferencias, que aprenda a encontrar tu presencia allí donde el mundo solo ve distancia. Virgen Santa, y todos los santos que habitan en la gloria del Padre, rogad por nosotros, para que podamos ser instrumentos de comunión, de misericordia y de encuentro. Amén. Permanezco en silencio unos minutos más, solo él y yo. Y en ese silencio vuelvo a contemplar a Kevin. Ya no veo al hombre que discutía, veo al hermano, veo al hijo amado del Padre, veo a alguien que, como yo, busca sinceramente a Cristo. Y comprendo que eso era lo verdaderamente importante. La paz regresa. Desaparece toda necesidad de juzgar, toda necesidad de clasificar, toda necesidad de tener razón. Permanece únicamente el amor y la certeza de que Dios continúa hablándonos en cada encuentro cuando somos capaces de escuchar con el corazón. Doy gracias en el nombre del Padre, de su Hijo Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, y del Espíritu Santo, Espíritu de justicia, verdad y santidad. Amén. Esta lectio me invita a examinar cuántas veces confundo evangelizar con argumentar. Descubro que muchas veces creemos que acercamos a Dios cuando explicamos mejor una doctrina, cuando defendemos una posición o cuando demostramos que tenemos razón. Sin embargo, Cristo parece actuar de otro modo. Su primera obra casi siempre es el encuentro. Antes de enseñar, escucha. Antes de corregir, acompaña. Antes de hablar, mira. Antes de transformar, ama. Esta experiencia me recuerda que la mayor parte de las personas no necesitan inicialmente respuestas, necesitan presencia. Y cuando la presencia está llena de amor, de escucha y de misericordia, entonces la palabra de Dios encuentra un terreno fértil donde germinar. ¿Busco más convencer a los demás o encontrarlos verdaderamente? ¿Qué lugar ocupa la escucha en mi manera de anunciar la fe? ¿Cuándo fue la última vez que me acerqué a alguien simplemente para amarlo sin esperar nada a cambio? ¿Utilizo la palabra para construir puentes
o para defender posiciones? ¿Soy capaz de reconocer la acción de Dios en personas que piensan distinto a mí? ¿Qué significa para mí buscar la palabra de Dios en el corazón del otro? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Juan 13:35.